El Asia Central dio origen al tulipán. Antes de hablarles del origen y la comercialización del tulipán en los Países Bajos, permítame explicarte cómo se reproducen los tulipanes y para qué sirven. El tulipán es perteneciente a la familia Liliaceae, que quiere decir que son plantas que crecen normalmente con floración, ¿sí? Y tienen raíces bulbosas como el ajos o la cebolla. Y para poderlos sembrar estos bulbos de tulipán, tienes que esperar la temporada de otoño antes de que llegara el invierno. Lo puedes sembrar en el suelo entre 2 a 3 centímetros del nivel del o también en macetas. Y cuando llegara la temporada de invierno, la parte más fría empezará a desarrollarse y le saldrá un tallito como esto hasta cuando se convierta del tamaño de un lapicero, empezará a brotar sus hojas. En pleno invierno le empezarán a salir unos botoncitos. Te durará aproximadamente la floración un promedio de 3 semanas. Y luego de 3 semanas ocurrirá esto. Como vemos acá, se caerán los pétalos, ¿sí? Y se empezará a secarse los tallos, las hojas. Es el momento cuando tienes que retirar al tulipán y cortarlos desde el tallo. Una vez que lo cortes el tallo, lo tienes que limpiar este bulbo y es posible te den con nuevos brotes. Son muy parecidos a los dientes de ajos. Lo puedes separar o envolverlos en un papel o en un lugar bastante fresco, frío, o también guardarlos en la refrigeradora hasta que llegara la siguiente temporada de otoño. Es una planta netamente de climas fríos, de aproximadamente 16 grados. La tierra normalmente no requiere tanto abono. En climas bastante fríos es donde se desarrollará tu tulipán y empezará a florecer. No pueden desarrollarse ni florecer menos en climas cálidos, que no solamente lo quema la flor, las hojas, el tallo, incluso el calor lo llega a desaparecer el bulbo. Pero si este tallo yo dejo de estar con el agua aproximadamente más de 4 horas, este tallo se volverá tan blando que llegará casi a convertirse como la mantequilla y se caerá. Entonces, como me podrás entender, son plantas que sí o sí requieren agua o que la tierra debe estar casi siempre relativamente húmedo. Y entonces, ¿para qué sirve el tulipán? Cuando llegó el tulipán a los Países Bajos, no se usaba absolutamente más que solamente era ornamental. Incluso en una oportunidad lo confundieron con una cebolla y trataron de comérselo. Y algunos también experimentaron en tratar de comérselo las flores, tal como se hace hoy en día. No hay nada relevante, incluso creo yo hasta hoy en día, no hay un tratamiento médico, ni siquiera tiene un aroma tan agradable que sea el motivo por el cual tú lo puedas comprar. Es netamente ornamental, solo para deleitarnos a los ojos con su belleza. Las tribus del Asia Central lo adoptaron dentro de su cultura. Para entender el origen del tulipán, nos ubicamos geográficamente entre las fronteras de China y los países de lenguas túrquicas, como Pakistán, Kazajistán y Turquistán. Existen montañas como el Tiet-San, la cordillera del Pamir y el sur de Kazajistán. Estos 3 puntos principales son el origen del tulipán. En estas tribus túrquicas lo veneraron porque se parecía mucho al rojo sangre y además tenía la semejanza al uniforme de sus guerreros. Estas tribus eran muy parecidos a los mongoles.
Cuando conquistaron a los árabes, acogieron a su cultura la religión del Islam. Conforme crecían hacia el sur, llegando hacia el imperio persa, lo que acogieron a su cultura de los árabes fue la religión. Es por eso lleva como religión oficial el Islam. Y conforme este imperio iba creciendo, en realidad con los selyúcidas, que son los turcos otomanos, fueron quienes conquistaron Anatolia, que es el antiguo imperio romano. Y en la guerra de los Balcanes, cuando ellos ingresaron hacia el sur de Europa en los años 1300, dice un relato de aquellos años, debido a tantas muertes producto de la guerra, tantos soldados con sus turbantes, le hacía una semejanza a muchos tulipanes regados por el piso. Es en estos años cuando se confirma la llegada del tulipán al sur de Europa. El imperio mongol derrotó a los turcos, y esto retrasó 100 años la llegada del tulipán a Europa. Y cuando llegaron los mongoles, derrotaron a los turcos y retrasó la expansión del imperio turco otomano hacia Europa. Y a la vez también se dice que retrasó la llegada del tulipán a Europa. Europeos llegan a observar el arte turco con el tulipán. Y si hablamos de la moda turca respecto al tulipán, de 1535 a 1540, con la cerámica de İznik, que eran diseños con figuras de tulipanes en vasos y en jarras, los europeos ya habían notado esta costumbre. En el año 1550, Soleimán el Magnífico estableció al tulipán como una flor turca por excelencia. Y en el año 1554, Ogier de Busbecq, que era hijo de una familia neerlandés que tenía mucha influencia en Austria, fue designado como embajador del Imperio Sacro Romano Germánico y enviado al Imperio Turco. Este personaje era muy aficionado y coleccionista de plantas raras, y es cuando llega a Estambul en el año 1554, cuando se encuentra con muchos tulipanes y empieza a coleccionarlos durante su estadía, que duró aproximadamente 8 años. Y la intención, ¿por qué lo enviaron? Fue para negociar los límites territoriales. Y en el año 1574, el sultán ordenó al alguacil Aziz enviarle desde Siria 50.000 bulbos de tulipán para los jardines de Constantinopla. Circulaba una leyenda que reforzó el gusto por el tulipán. Incluso se dice y circula una leyenda o mito propio de esta cultura. Se dice que Farad era un artesano escultor y estaba perdidamente enamorado de su amada Shirin, quien trabajaba y vivía dentro del palacio del rey devastador. Y este rey en una oportunidad decide buscar esposa y al final elige a Shirin. Y a Shirin no le quedaba otra opción más en su vida que solo aceptar ser la esposa del rey devastador. Y decide Shirin, para no casarse con este rey, coger un cuchillo y cortarse por la yugular para morir desangrado. Y cuando su amado Farad se enteró, se subió en su caballo y se fue a la montaña más alta para saltar hacia el abismo y morir rompiéndose las extremidades y el cráneo. Y debido a que emanaba la sangre de su cuerpo, la tierra la absorbía. Y por cada gota de sangre nacía un tulipán rojo carmesí, símbolo del amor puro. Incluso en esta cultura turco-otomana, los templos o las mezquitas, ellos hacían todo lo posible para que sus templos o mezquitas se pareciera a un pedacito del cielo aquí en la tierra. Tenían toda la belleza y la magnificencia de un templo, y a
además salones muy amplios donde pudieran descansar. Muchos de sus muebles, de sus templos, eran adornados muchas veces con figuras de tulipanes, y también tenía canales de agua bebible que cruzaba dentro del templo. Y dentro de estos amplios patios también tenían muchísimas flores, y entre ellos predominaba más el tulipán del color rojo y el amarillo azufre. Y en una oportunidad, cuando el predicador estaba delante de su congregación en esta mezquita haciendo su prédica, le pasaron una nota, y en la nota le preguntaban si hay alguno de los presentes que se irá al cielo. Y cuando el predicador terminó de hacer su prédica, preguntó a su congregación si había alguien que era jardinero, y solo se paró una persona, y sin dudar le dijo: este hombre irá al cielo. La interpretación que se da al respecto es que todas tus labores que tú realizas aquí con tanto empeño, dedicación, lo mismo tendrás la oportunidad de poder hacerlo allá en el cielo. Y además decían: todas las flores que existen aquí en la tierra pertenecen al cielo. El Imperio Turco Otomano eran temerarios, y era una amenaza para Europa. Solimán el Magnífico había sido el sultán quien había expandido al Imperio Turco Otomano en su máximo tamaño territorial. Era una cultura amurallado para el mundo europeo, y además eran temidos porque ante una mínima falta que cometía una persona eran muy drásticos en darle muerte. En una oportunidad, de los jardines del rey se habían perdido los pepinos raros, y el rey mandó a llamar a los jardineros y de uno en uno los destripaba con la intención de saber quién se había robado sus pepinos. Comerciantes europeos son los primeros en traer al tulipán desde el Imperio Turco. Y si queremos saber entonces cómo llegó el tulipán a Europa, en el año 1550 los navegantes portugueses lograron ingresar a Anatolia a hacer negocios. Trajeron muchos bulbos de tulipán hacia el Portugal, y en el año 1552 llega a Amberes, cuando Amberes era el centro comercial de Europa, y en el año 1570 llega a los Países Bajos. Pero sin embargo, Emanuel Sweet, que vivió entre el año 1552 y 1612, fue el primero en importar plantas bulbosas, incluidos el tulipán. El desarrollo del comercio marítimo de Europa con nuevos continentes permitió ingresar nuevas plantas. Hasta fines de la Edad Media, las principales flores conocidas eran las rosas, los lirios, los claveles, las violetas y los príncipes en Europa. Y debido a las conexiones marítimas de Europa con el Asia, el África y las Américas, se introdujeron entre el año 1500 a 1590 20 veces más plantas que en 2000 años de existencia europea, y hasta ahí las plantas normalmente eran valorados más por su utilidad que por su belleza. Y del año 1550 en adelante se introdujeron el tulipán, el jacinto, la anémona, el azafrán, la corona imperial, el iris, el narciso, el ranúnculo y el fritillari. Incluso en el año 1522 decían que estamos 2 veces más contentos de ver una flor pintada que uno real. Y para el año 1593, Carolus Clusius, el primer botánico de Europa, llega a los Países Bajos con 120 nuevas especies. Y dentro de este grupo de flores, el tulipán era el más apreciado predominantemente y muy buscado en sí en Europa. Y hasta ahí, y los que producían y cultivaban normalmente eran en el Imperio Otomano.
Existió cualidades para la comercialización de un tulipán perfecto. Y si queremos entender y cómo era el tulipán perfecto para la cultura turco-otomana, tenía que tener los pétalos en formas de una daga o una espada, ligeramente alargados, y los tallos deberían ser lo más largos posibles. ¿Y cómo era el tulipán perfecto para la cultura europea? Era cuando la flor tenía la forma perfecta de una copa de vino, o cuando tenía la forma geométrica a un huevo, y los tallos eran lo más alargado posible. La trascendencia histórica fue el motivo principal, por el cual empezaron a valorar en Europa sobre todas las flores. ¿Por qué era tan apreciado el tulipán en aquellos años, desde el año 1550 en adelante, si en comparación con el jacinto, que era después del tulipán la flor más apreciada? Lo que se dice en comparación del tulipán con el jacinto es que el jacinto carece de misterio, no tiene historia, no inspira a artistas a pintar cuadros o no inspira a poetas a escribir poemas. Esto eran las razones por las cuales apreciaban tanto al tulipán. El coleccionismo y la moda jardinera dio origen a la comercialización del tulipán. Pero sin embargo, con todo esto hay dos antecedentes que permitieron la existencia de la comercialización del tulipán. Y estos factores que permitieron fueron el coleccionismo y la moda jardinera. El coleccionismo es una costumbre propia de reyes del mundo antiguo mediterráneo que coleccionaban vasos de oro, joyas preciosas, y cuando Amberes en el año 1500 a 1540 se convirtió en el centro comercial de Europa, se coleccionaron pinturas, conchas de mar, oro, piedras preciosas, piedras de mármol, piedras ágatas, entre muchas piedras exóticas más, animales exóticos y plantas raras. Y cuando en el año 1566 se produjo la revuelta o la furia española, migraron desde Amberes a los Países Bajos, juntamente con sus riquezas, sus colecciones y todas sus costumbres de coleccionismo lo trajeron a los Países Bajos. Empezaron a coleccionar tulipanes raros. Y el otro factor es la moda jardinera. Entre el año 1543 y 1545 se identificaron los primeros jardines en Pisa y en Padua, al norte de Italia. Esta moda jardinera comenzó como un pasatiempo de la realeza propio de clases intelectuales y de familias privilegiadas. Tanto la moda jardinera como el coleccionismo eran conversaciones de clases altas. Y para el año 1570 se empezaron a vender en las principales ciudades de Europa plantas y flores raras. Y para el año 1586 había tulipanes ya de algunos colores, se convirtieron en flores comunes, o sea que había muchos en sí, no eran exclusivos. Y para el año 1594, Carolus Clusius, el primer botánico, decía en preocupación: demasiadas personas se están involucrando en su comercio de estas plantas raras, incluso obreros de baja categoría. Lo que él quería es que solo se compartiera o se comercializara entre familias de clases privilegiadas o de clases altas. Tenía el temor de que se degradaría el precio y la calidad debido a su masificación en las clases bajas. Y en el año 1601 muchos vendedores de plantas de Francia llegan a Bruselas, y para el año 1602 ya se afirmaba o se confirmaba o daba la sensación de que todos en Bruselas venden plantas. Y para los primeros años de los años 1600 en los Países Bajos las flores destacan en la vida de la gente. Y para el año 1608 un
un lugar muy conocido que solo se venden plantas medicinales, ya contenía 600 bulbos de tulipán para la venta. Y para el año 1634, la horticultura se reconoce que había comenzado en los Países Bajos un siglo antes. Estas costumbres se dio con casas de campos en sí. Y estas casas de campos dedicados a la horticultura los condujo a muchos a la jardinería. Y para el año 1620, esta moda se extendió por gran parte de Europa, eclipsando a sus rivales muy apreciados como era el lirio y el clavel. Los Países Bajos se convierte en el centro de producción del tulipán.